Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Américo Hurtado y soy divulgador de la verdad al mundo hispano. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece sumamente importante, que es el nombre de Dios. Sabemos que cada una de las personas suelen acostumbrar a acudir a una congregación o a una determinada iglesia, y en cada uno de los dogmas o creencias siempre se les ha enseñado una forma de poderse conducir a Dios, ya sea por un término o por una palabra. El día de hoy quiero que analicemos profundamente sobre este tema para que sepamos si realmente estamos haciendo una buena aplicación o estamos incurriendo inclusive en una falta mayor, por no llamarlo blasfemia o pecado. Y esto tiene un trasfondo bíblico. Así que les voy a pedir por favor que cuenten con una Biblia en mano para que puedan constatar la información que vamos a dar aquí. Pero previamente, antes de empezar a dar esa información, tengo que hacer un planteamiento cultural y un tanto también histórico para que sepan realmente cómo interpretar el tema del nombre de Dios. ¿Por qué comento esto? Estamos relacionándonos con una cultura y un pensamiento hebreo. Es una cultura en la que muchos de nosotros no hemos estado familiarizados y a lo mejor nos puede costar un tanto entender el concepto, ¿sí? O las prácticas o las costumbres. Aquí vamos a hablar no tanto de eso, pues vamos a mencionar algo, pero me es importante que tratemos de situarnos primero, ¿sí? Vamos a poner más un punto de partida. Y necesito que las personas tengan un criterio amplio, mente abierta, por una razón. Tal vez esto que podamos comentar el día de hoy vaya a chocar con mucho de lo que se les ha enseñado en su iglesia o su congregación. Sin embargo, lo que se va a mencionar aquí es únicamente la verdad. Probablemente esto ponga por manifiesto las distorsiones o la mala información que les han podido pasar sus pastores, ministros o sacerdotes. Entonces, vamos a exponer la verdad. No vamos a matizar las cosas, sino a decirlas tal cual como son. He iniciado un proyecto de ir abarcando tema por tema, pero tenemos que irnos pasito a pasito. Entonces, el primer paso es que si vamos a hablar de Dios, pues tenemos que definir bien quién es Dios, ¿sí? O sea, no podemos empezar a abarcar otros temas si primeramente no sabemos quién es Dios, cómo me debo dirigir a Él y cuál es su nombre. Entonces, sí es importante irnos paso por paso, y conforme vayamos avanzando, a lo mejor las cosas van a ir poniéndose cada vez un poco más fuertes o interesantes. Pero lo importante de aquí es que ustedes puedan tener esa mente abierta y constatarlo y decir, ah, caray, sí es cierto, esto me lo han enseñado, pero la Biblia aquí lo está mostrando y realmente nunca lo había visto, o me han estado engañando, que en uno de los casos se puede dar. Ha habido personas con las que he estado conversando, he estado platicando, y a veces me dicen, oye, caray, eso que me estás diciendo no lo había checado. Le dije, revísalo en tu Biblia, está en la Biblia misma, ¿sí? Pero a veces parece increíble. Tenemos al acceso en nuestras casas todos una Biblia, y a veces sacamos teorías de no sé qué parte, o nos dejamos llevar por otras formas de pensamiento sin realmente haber revisado a profundidad la Biblia. Inclusive para aquellos que creen en Jesús, no podrán negarme que en una ocasión él mismo mencionó que era necesario escudriñar las escrituras, ¿sí? Y textualmente él decía, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Bueno, para los que creen en Cristo, de punto de partida se les está diciendo algo muy importante ahí. Todo lo que se comenta en el Nuevo Testamento, sus derivaciones doctrinales y todo lo que se ha mencionado con sus pastores, ministros o sacerdotes, tiene que ir en una cuadratura perfecta con lo que diga el Antiguo Testamento. No hay más. Si ustedes dicen, oye, esto lo vi en el Antiguo Testamento, pero no concuerda con lo que me enseñaron en mi iglesia, ya sea de la denominación que sea, bueno, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A la palabra de Dios o a las interpretaciones que ha venido dando la determinada denominación religiosa a la que cada uno pertenezca? Entonces hay que tener mucho cuidado con este asunto. La palabra de Dios es muy rica, es muy abundante en conocimiento, en historia, inclusive nos habla hasta de
dieta gastronómica, en el caso de la alimentación. O sea, podemos encontrar hasta derivaciones de leyes, cómo proceder en ciertos tipos de casos. Por ahí hubo un documental que a mí me llamó mucho la atención y se los quiero compartir ahorita antes de empezar con el tema, que si no me equivoco, creo que lo lanzó History Channel, que habla sobre los 10 mandamientos. Y uno de los conceptos muy importantes ahí es: ¿por qué fue la prohibición de haber leído la Biblia en la Edad Media? ¿Por qué a la gente se le prohibía tener acceso a idiomas vernáculos o lenguajes vernáculos que no fueran el latín? ¿Por qué les tenían prohibido esto? Y bueno, uno de los especialistas ahí comenta que una de las cosas que ellos notaron es que la misma Biblia provee de parámetros de leyes para que sepa la gente cómo conducirse, por ejemplo, en el caso de un accidente o una indemnización. O por ejemplo, cuando existes, que estás en una forma desfavorable como esclavo o como siervo, cómo se te tiene que tratar. La gente casi por lo regular siempre cuando ve la Biblia, el Antiguo Testamento, tiene una noción negativa y dice: ah, caray, aquí dice esto. Sí, pero es un parámetro que se da para poder conducir los diferentes aspectos de la vida. No solamente de lo que se estaba viviendo en ese momento, sino de lo que podía vivirse en lo posterior. Entonces la Biblia en el Antiguo Testamento nos marca lo que se estaba viviendo en la época, pero también nos está marcando el cómo conducirnos por si se llega a presentar alguna situación o condición a tiempo futuro. Entonces, si nosotros lo vemos, algunos aspectos de ahí, queriéndolos entender a nuestro concepto, a lo que estamos viviendo ahorita, pues a veces nosotros podemos darnos una idea equivocada. Por eso es importante que cuando uno lee la Biblia, en este caso refiriéndonos al Antiguo Testamento, debe de ser de una manera disciplinada y de una manera bien estructurada, no llevar prisa. Aquí lo que importa es la calidad, no la cantidad, porque en la medida en la que uno va paso a paso, profundizando en cada uno de los conceptos, te queda claro y lo entiendes. No ocupas un maestro, no ocupas de irte a un seminario, la verdad es que no lo ocupas. Te lo han hecho creer, te has dejado llevar por eso, pero no lo ocupas. O sea, realmente el acceso lo tenemos en las escrituras, ¿sí? Muchas de las veces a veces uno llega a un determinado seminario, a un instituto o a una iglesia y no hay concordancias en los pensamientos. El maestro del seminario te puede decir una cosa, pero cuando llegas y lo contrastas con lo que te está diciendo tu pastor, te lleva la sorpresa de que no está diciéndote lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque cada quien de ellos pues tiene una formación. Se supone que debe ser la misma, pero aún entre los mismos sacerdotes también existe el mismo parámetro. Por ahí lo comentó en una ocasión un sacerdote que se llama Gabriel Lemort, que él hablaba con respecto pues a un asunto que a lo mejor parecería imposible, ¿no? Entre el pensamiento católico. Los católicos siempre han dado mucha importancia a la figura de Satanás, de no dejarse llevar por Satanás, ¿sí? Entonces, ahí me llama mucho la atención porque este sacerdote, que es exorcista, ya es muy grande de edad y experimentado, mencionaba que en esa entrevista que habían personas dentro de la iglesia que irónicamente, aunque formaban parte de la iglesia, no creían en la existencia de Satanás. Entonces, notamos cómo hay diferentes puntos de vista. ¿Por qué razón? Porque la interpretación que las dan la sacan fuera del contexto. Si lo leemos dentro del contexto, a lo que dice la Escritura y basándonos en el Antiguo Testamento, todo lo demás queda claro. Independientemente de la denominación que seas, vas a entenderlo tal cual como es. Entonces, seguimos de alguna manera encajonados en seguir aplicando una forma de pensamiento basado en lo que otros nos vienen diciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que yo les digo, no me crean a mí. Yo estoy con ustedes públicamente como un divulgador de la verdad. Les voy a dar los versículos para que podamos ir analizando y comentando algunos pasajes, pero yo solamente soy un divulgador. Yo no tengo la facultad, ni nadie la tiene en el mundo, de poder ponerle algo a la palabra ni de quitársela. Entonces, lo que yo vaya diciendo, ustedes agarren la Biblia que tengan en mano y pónganse a escudriñar, a revisar realmente qué dice su Biblia. Ahora, si ustedes ven que es un tanto complicado ir a conseguir una Biblia o está cara o algo, ahorita existen recursos para que ustedes puedan profundizar, ¿no? Si no tienen la Biblia,
pues se pueden bajar una aplicación en el celular. Ustedes buscan ahí una aplicación que se llama YouVersion, o igual lo pueden buscar como la Biblia, y fíjense que el diseñador, la persona, el que lo está lanzando, diga abajo Life Church. Esa aplicación es completamente gratis y le da acceso a ustedes a revisar cualquier versión bíblica de edición cristiana en cualquier parte del mundo. Yo en lo personal uso diferentes versiones, pero principalmente me baso a los documentos originales, o las, bueno, por decirlo originales, porque realmente son copias de copias de copias, porque los originales en sí realmente no existen. Eso es algo que mucha gente desconoce y lo vamos a comentar en otros temas. Pero yo tengo la idea pues de estar buscando siempre lo que dicen las concordancias, o lo que diga la crítica textual, o el documento original. Pero si no pueden conseguir una Biblia, pues lo pueden descargar. La espada electrónica, buscan la Biblia que diga Reina Valera, o la Biblia de Jerusalén, etcétera. La ponen y de ahí pueden estar siguiendo su lectura. O si se les hace fácil, el celular. Con Android buscan la aplicación que les dije, le ponen la Biblia, vean que el diseñador, el que lo está lanzando, sea Life Church, lo bajan, le van a pedir únicamente que ponga su nombre. Esos no son datos para ellos, es para que tú lleves tu control de cómo vas llevando tus lecturas, si estás disciplinado o no. Y ustedes pueden ir descargando todas las versiones que quieran, completamente gratis. Entonces, bueno, es un buen recurso. Nuestro tema del día de hoy, como lo mencioné, se llama el nombre de Dios. Primero hay que entender algo muy importante. Dios no es el nombre de Dios. ¿Por qué decimos que Dios no es el nombre de Dios? Porque únicamente estamos empleando una forma de referenciar la naturaleza. Estamos refiriéndonos a la naturaleza de ese ser que es un Dios. O sea, nos identifica que es una deidad, ¿sí? Con unas cualidades específicas y muy interesantes. En el caso de la deidad judeocristiana, del Dios de Israel, nosotros no podemos hacer un parámetro de calidad, de características, y decir, ah, ok, estas son y ya. Porque el mismo nombre de Dios nos sugiere demasiados atributos. Demasiados atributos. Por eso es que en el hebreo también se usa como si fuera un término plural. No por una pluralidad en sí, sino porque las características o atributos que tiene el Dios de Israel exceden a la capacidad de que el hombre pueda definir de los dioses que a lo mejor se puede imaginar. Entonces, por eso nosotros decimos que referirnos a Dios, pues es únicamente su naturaleza, Dios, pero no estamos refiriéndonos a su nombre. Si tú eres católico, amigo o amiga, notarás que cuando llegas a la misa, nunca se menciona el nombre de Dios en la misa. Y eso tiene un porqué, pero siempre se dice quién es Dios. Sin embargo, cuando tú lees la Biblia, también te pide que hay que glorificar o santificar el nombre de Dios. Y hay una manera apropiada de hacerlo. Entonces ahí es cuando surge la duda. Bueno, yo voy a la misa, un ejemplo, y llego, pero nunca me dicen cómo se llama. Dice glorifica, honra, santifica el nombre de Dios, pero ¿cómo se llama Dios? Porque Dios tiene un nombre, ¿sí? Inclusive para aquellos que acostumbran rezar el Padre Nuestro, en una parte dice santificado sea tu nombre. Entonces, eso nos da una parte, un punto de partida. Dios tiene un nombre, ¿sí? Pero en el caso del judaísmo, nosotros tenemos que entender algo muy importante, lo que les decía en el pensamiento hebreo o la escritura del Antiguo Testamento. El nombre no es solamente una conjugación de sonidos o una designación, sino que va más allá. El nombre comunica dos cosas. La primera cosa que nos va a comunicar es su naturaleza y la esencia de él. Y la segunda es la historia y la reputación de él, ¿sí? Entonces, es muy interesante que hay que tener cuidado a la hora de estarnos expresando con el nombre de Dios, porque el daño no está haciéndose por la conjugación o la mala pronunciación
del nombre de Dios, sino que el daño se está haciendo directamente a su naturaleza, a su esencia, a la historia y la reputación, porque el nombre de Dios en hebreo contiene esto. Entonces, es un tema demasiado serio como para llegar y jugar y empezar a decir, oh, su nombre es este, como muchas denominaciones lo hacen. Hay que tener mucho cuidado. Tú dijeras, bueno, es una simple determinación, ¿no? De una pronunciación, conjugación de palabras. No importa, porque Dios sabe que me refiero a Él. Realmente estamos cayendo en un punto muy delicado. Es igual como pensar que a Dios no le importa que tú llegues y te le inclines a otros dioses o intermediarios o imágenes, pensando que de todos modos Dios sabe que lo está haciendo con una buena intención, cuando claramente en el Éxodo, cuando Dios redacta sus leyes, Él mismo menciona que Él no quiere que haya dioses delante de Él, o que se le rinda homenaje, culto o adoración a algo que no sea Él. Entonces, hay que tener ese punto de partida. El nombre de Dios nos comunica estos dos puntos: naturaleza, esencia, historia y reputación. ¿Cómo podemos entenderlo en el contexto actual? En el contexto actual, a lo mejor en lo familiar, cuando tú conoces a alguien y te lo presentan, no falta quien te diga, ah, mira, él viene de buen apellido, o viene de buena familia. Te está dando una referencia, ¿sí? O por ejemplo, cuando tú decides comprar una empresa, en el ámbito comercial ahora hablando, cuando tú llegas y compras una empresa, no solamente estás comprando la empresa y sus productos, estás comprando la marca, el derecho de usar ese nombre, ¿sí? Por su buena voluntad, esa historia que trae. Entonces, claro que pesa. El tener un nombre, claro que pesa. A lo mejor se oye un poquito fuera de, pero imagínense ustedes que llegan y trabajan mucho por establecer una marca. No estamos mencionando que esto es una marca, y que Dios me perdone, no lo estamos mencionando, pero estoy poniendo un ejemplo mundano de algo que nosotros vivimos, para que vean cuánto más importante es cuando nos referimos a Dios. Trabajan ustedes mucho por una marca, y por el marketing, el posicionamiento en el mercado, desarrollo de nuevos productos, su cartera de clientes, seleccionar bien a sus proveedores, la capacitación de personal, etcétera, ¿sí? Y aparte el eslogan, los rótulos, todo lo que ustedes se imaginen que conlleva una marca. Para que llegue otra persona e inmediatamente le ponga un apodo a tu marca, lo cambie completamente todo en un tono que no es el apropiado, ¿cómo te sentirías tú como empresario o como emprendedor que tu producto sirve como motivo de burla? O para que se hagan otro tipo de comentarios. Ojo, y no me estoy refiriendo ahorita con el caso de Dios. Estoy poniendo un ejemplo que nosotros podemos vivir aquí a diario. Ahora imagínense cuánto más importante puede ser cuando tú te diriges de una forma impropia hacia Dios. Que ese nombre que nos relaciona con quién es Él, como lo comentamos ahorita, naturaleza, esencia, historia y reputación, llegue alguien y lo cambia. Yo sé que a lo mejor hay personas de buena fe que se dirigen a Él, pero hay que entender que a Él le gusta que se dirijan de una manera respetuosa. Entonces, aquí es donde entran estos dos temas. En el judaísmo se comprenden dos puntos muy importantes para saber en qué punto estás ubicado a la hora de pronunciar el nombre de Dios o de dirigirte a Dios. Una persona puede hacer Chilul Hashem o Kiddush Hashem. ¿Qué es el Chilul Hashem? El Chilul Hashem es cuando hay una profanación del nombre. ¿Qué significa esto? Que se está usando de una manera impropia, ¿sí? Y el Kiddush Hashem es cuando lo estás santificando,
Voy a dar una lectura pequeña de lo que corresponde estos dos de acuerdo al pensamiento hebreo. Fíjense lo que dice con respecto al Chilul Hashem. Dice, es un acto que hace que Dios o el judaísmo entre en una falta de respeto, y esto es como la desobediencia de un mandamiento. Claramente no estamos hablando de un daño hecho a la forma de pronunciar el nombre, pero estamos hablando de un daño a la reputación del ser. El Kiddush Hashem es la santificación del nombre. Cualquier hecho que haga que aumente el respeto concedido a Dios en el judaísmo. Debido a que un nombre representa la reputación de alguien, un nombre debe de ser tratado con el mismo respeto que la misma reputación. Por esta razón, los nombres de Dios en todas sus formas son tratadas con un enorme respeto y reverencia en el judaísmo. Ahora bien, ya que entendimos esto, nosotros debemos entender también que no solamente existe un nombre con el cual se le conoce a Dios en la Biblia, sino que de acuerdo a los estudios bíblicos que han hecho en el judaísmo, pues se encuentran 72 nombres, una conjugación de 72 nombres con las cuales las personas se pueden dirigir a Dios. ¿Sí? Aquí en el estudio vamos a comentar solamente algunos que de hecho están en la Biblia, ¿sí? Pero es importante saber que Dios sí tiene un nombre. A veces es un error garrafal entre la gente cuando dice que el Dios de Israel es el Dios sin nombre. La Biblia nos dice que tiene un nombre, ¿sí? Y ese nombre, de entre los más importantes, como lo comentábamos, es el nombre de las 4 letras. Aquí se encuentran representadas 4 letras en hebreo, que es la Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Sí? Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Por qué estoy leyendo en un sentido contrario? Bueno, en el hebreo, ellos no escriben de izquierda a derecha, ellos escriben de derecha a izquierda. Su equivalente de cada una de las letras en el alfabeto, en el abecedario que nosotros empleamos, su equivalente sería una Y, H, W, H. ¿Por qué digo esto? Los nombres, las palabras en el hebreo antiguo no incluían vocales, únicamente eran puras consonantes. Aquí hay una historia muy importante detrás de todo esto. La historia de las consonantes. Voy a dar una pequeña lectura para que entiendan qué fue lo que pasó aquí, ¿sí? Cómo es que se pudo dar interpretación a esas palabras que únicamente contenían consonantes, cómo se les hizo fonética para saber cómo pronunciarlas si no habían vocales, ¿sí? Dice, este nombre se pronunció hasta el año 586 de la era común, o sea, hasta la destrucción del primer templo, y se pronunciaba con unas vocales correspondientes. O sea, para el momento de la destrucción del primer templo se ve una forma en que la gente sabía cómo se pronunciaba el nombre con sus vocales correspondientes. Pero después de la destrucción del segundo templo y con la prohibición de pronunciar el nombre fuera del templo, la pronunciación del nombre cayó en un desuso y los eruditos transmitieron la pronunciación correcta durante generaciones, pero al final la pronunciación correcta se perdió y hasta la fecha no se sabe con certeza cómo era esa pronunciación. No tampoco se sabe con qué vocales se usaron, o incluso si la misma letra Vav también correspondía a una vocal o a la vez a una consonante, ¿sí? El nombre de Dios, como está aquí, se encuentra estrechamente relacionado con el verbo ser, con la palabra ser. Su raíz hebrea está relacionado con la palabra ser. Yod, hey. Perdón, es que ese dato me adelanté un poquito. Pero la palabra tiene una relación directamente con esta raíz, ¿no? Ser. Hey, Yod, hey. Esto nos indica
la existencia de Dios, que su existencia es eterna, ¿sí? Sin embargo, esto sí fue un problema de que con el paso del desuso ya no había una forma de pronunciarlo, pero hasta la edad media, entre los siglos 7 y 10, unos hebraístas estudiosos de la Biblia llamados los masoretas, que viene de la palabra masoret, que significa tradición, ellos empezaron a hacer un estudio sobre estas palabras. Ellos se dedicaban a ser copistas, mantener los textos intactos y hacerlos pasar tal cual como se habían venido recibiendo, ¿sí? Hasta la fecha, el único texto que mantiene ese control, por no decirlo de calidad, pero sí pudiera llamarse que es un control de calidad, porque Dios lo establece, de que su palabra se permanezca y no se cambie. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento no sufrió modificaciones. A pesar de que haya muchos puntos de vista, etcétera, son opiniones que realmente no tienen ningún sustento. Lo que sí hay son copias, y son copias fidedignas en este caso, ¿sí? Entonces ellos se dedicaban a hacer eso, a hacer copias, ¿sí? Para seguir manteniendo en vigencia el texto. Pero como la gente se le dificultaba poder entender en dónde entraban los sonidos de vocales, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a tener que trabajar en algo. Hay que ponerles puntuaciones a cada una de las letras, para que por medio de esas puntuaciones la gente sepa dónde va una A, una E, una I, una O, una U, etc., ¿no? Entonces, eso lo hicieron con todas las palabras, pero luego llegaron, pum, a traducir, a poner vocales al nombre de Dios. Entonces, ese es un dilema, porque cuando tú tienes el nombre de Dios y le vas a poner la pronunciación correcta, estás corriendo un riesgo de que alguien pueda hacer un mal uso de ese nombre, como ahorita lo mencionamos acá arriba en el caso de la profanación. Entonces, para mantener esa seguridad de que no sea profanado el nombre de Dios, entonces ellos decidieron usar una palabra, ya pueda ser Edonai. Edonai significa Señor, y Elohá es el singular de la palabra Dios. Si se fijan, los sonidos de vocales son las mismas, E, O, A, en el tema de vocales, ¿sí? Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a emplear el sonido de las vocales de la palabra Edonai o Elohá, metiéndolas entre cada una de las consonantes, ¿sí? De esta manera, la gente, al momento de leer su texto, de leer el Tanaj, lo que la gente le llama el Antiguo Testamento, sabe que al momento de llegar aquí no tiene que pronunciar el nombre de Dios, sino lo que va a tener que hacer es pronunciar Edonai o Elohá o Elohim, como se pronuncia también en el hebreo, ¿sí? Dios o Señor. Entonces, al momento de haber puesto esto, por la conjugación de las consonantes y las vocales, apareció esta forma o este sonido que sonaría algo así como Yehová. ¿Va? Ok. Pero después un escriba cristiano que se dio a la tarea de hacer la traducción de la Biblia para el Papa, él llegó a este punto, él era de origen alemán, entonces él transcribió todo tal cual, incluyendo la pronunciación que está aquí, y en el alemán el sonido de la Y, ¿sí?, es equivalente a la J, y aquí es equivalente también a la V, en el caso de la W. Entonces se formó la palabra Jehová. De ahí en lo posterior, en todas las traducciones bíblicas, se ha venido empleando la palabra Jehová en las traducciones cristianas, pensando que es el nombre de Dios, desconociendo ese trasfondo histórico que hubo aquí con el trabajo de los masoretas. Entonces,
Cuando una persona está usando este nombre, está cometiendo un grave error. Porque no es la intención de que se pronunciara así. Y aparte en el hebreo no existe este nombre en su conjugación como tal, no existe. Al contrario, han habido algunas especulaciones con algunos movimientos de origen hebreo que sostienen que debería uno de tener cuidado de usar el nombre de aquí porque hay una raíz hebrea, que así lo comentan ellos, relacionada a esta palabra que puede significar destrucción. Entonces, en vez de que usted esté haciendo santificación del nombre, está haciendo profanación del nombre, está ofendiendo. No lo digo yo, ¿sí? ¿Cómo podemos saber todo esto? Bueno, voy a dar un poquito de lectura. Dice, hay algunos eruditos religiosos que sugieren que el nombre fue pronunciado Yahweh, pero otros no encuentran esta pronunciación particularmente persuasiva. El historiador Flavio Josefo, que nació en Cojain en un momento en que todavía se conocía la pronunciación del nombre, dijo que el nombre eran 4 vocales. Eso aparece en la Guerra de los Judíos en el libro 5, capítulo 5. ¿Sí? Probablemente se refería él, al momento de mencionar esto, de que estas 4 letras que ahorita mencionamos no solamente eran consonantes, sino que tenían un equivalente también en vocales. ¿Sí? Pero hay que reflexionar entonces a todo esto, ¿qué fue lo que dijo Moisés? ¿Qué fue lo que escuchó Moisés? Perdón. Frente a la zarza ardiente. Moisés oyó, en el hebreo, Eheye Ashar Eheye, yo soy el que soy. Si se fijan, esto parece más una explicación que simplemente dar un nombre. ¿Sí? Otros consideran que el tetragrama viene de Yahweh Asher Yihweh, que significa yo soy el que soy. Por eso es que en las traducciones bíblicas, como en la Reina Valera, cuando Dios está hablando con Moisés, ahí se usa la interpretación de yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Lo ponen porque realmente saben que ahí está incluido el nombre de Dios, pero no saben qué pronunciación era. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos constatar esto y saber que Jehová no existe en el hebreo, ni siquiera existía en las traducciones fieles de la Biblia que han hecho los hebreos, que ellos sí saben que la palabra de Jehová no viene en los textos? ¿Cómo lo podemos saber nosotros? Inclusive en la misma Reina Valera, ahí lo muestra claramente cuál es la abreviación del nombre de Dios, las primeras letras con las que inicia el nombre de Dios. A pesar de que en toda la Biblia, en lo que se le llama el Antiguo Testamento, que es el Tanaj, constantemente se menciona a Jehová, Jehová, Jehová. Hubo partes de la Biblia donde no pudieron hacer esa conjugación y te muestran la abreviación real del nombre de Dios. Y esto lo pueden constatar con cualquier Biblia. ¿Sí? Por favor, si pueden, hay que buscar un salmo, el Salmo 118. Les pediré de favor que consigan su Biblia o que la tengan en mano. Y vamos a dar lectura al Salmo 118. Cuando aparezca la palabra Jehová, que ya vimos que no tiene un sustento de raíz hebrea y tampoco tiene una ligadura o una relación directa con lo que tiene que ver la palabra de Dios, voy a hacer sustitución. Cada que encuentre yo en el texto la palabra de Dios, voy a usar la palabra eterno. Así pues, voy a tener que usar el término el eterno. ¿Por qué razón? Como comentábamos, no existe una forma segura de saber cómo se pronunciaba el nombre de Dios, pero sí puedo usar un término
un término válido que se encuentra en la misma Biblia, que es el Eterno. Entonces, voy a dar lectura. Salmo 118. Dice: alabad al Eterno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Eterno, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Yah, y me respondió Yah, poniéndome en lugar espacioso. El Eterno está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Eterno está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Eterno yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Eterno yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Eterno yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Eterno. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Eterno hace proezas. La diestra del Eterno es sublime. La diestra del Eterno hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Yah. Esta es puerta del Eterno, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Eterno es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Eterno, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Eterno, sálvanos ahora, te ruego, oh Eterno, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Eterno. Desde la casa del Eterno os bendecimos. El Eterno es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad al Eterno porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántas veces notaron ustedes la palabra bendita del Señor? Que bueno, es una traducción de la palabra bendita del Señor. ¿Cuántas veces notaron ustedes que se mencionó la abreviación de su nombre, Yah? En ningún momento se mencionó G. Su abreviación es Yah. Inclusive a la hora de estar participando en las reuniones de las iglesias, sé que en más de alguna ocasión deben de usar la palabra aleluya. Alabemos, adoremos a Yah. De ahí viene la palabra aleluya. ¿Sí? ¿Por qué no usa la palabra G? Porque como mencionábamos, su raíz no tiene un contexto hebreo. Inclusive en el mismo pensamiento nosotros podemos notarlo en la lectura de Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 22. Voy a usar esta traducción que me parece muy preciosa, muy bonita, muy precisa, entendible, más que ninguna otra que las que he revisado
incluyendo la Reina Valera, es de origen hebreo. El trabajo que se hizo aquí lo han hecho personas piadosas del judaísmo, ¿sí? Aquí vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 22. Pues permítame poquito para buscarlo, que ya me adelanté. Aquí es un tanto distinto la lectura en este Tanaj, en esta Biblia, por una razón. En el hebreo, la forma de escritura, como lo comentamos hace rato, es de derecha a izquierda. Entonces también a la hora de leer el Tanaj, si se fijan, la portada no la tiene acá, la tiene de este lado. O sea que al momento de leer también se lee de derecha a izquierda. Entonces es nomás cuestión de costumbre, pero aquí sí está la traducción y aquí se encuentra el texto en hebreo, para que la persona, pues, si conoce el hebreo, aquí pueda constatar junto con su traducción, cosa que las demás Biblias que nos venden no nos dan esto. Pero con el conocimiento del hebreo tú puedes llevar y decir, ah, caray, sí es cierto. Yo hice una breve investigación que más adelante comentaré sobre estos textos, y me pareció muy preciso la forma en como aquí te lo están diciendo. Es muy claro y es muy cierto. Entonces vamos a ver Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dice: pero dijo Moshe a Dios: he aquí yo vendré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me envió a ustedes. Y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Entonces dijo Dios a Moshe: seré el que seré. Y dijo además: así dirás a los hijos de Israel, el que seré me envió a ustedes. Dijo además Dios a Moshe: así dirás a los hijos de Israel, el Eterno, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, y Dios de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y este es mi recuerdo para cada generación y generación. Fíjense lo que está diciendo aquí: este es mi nombre para siempre y será de recuerdo de generación en generación. Aunque la gente ha dado por perdida la forma de pronunciación del nombre de Dios, la verdad es que Dios nunca dejó en olvido su nombre. Como lo mencionamos, aquí está la abreviatura. Y aquí están todas las citas que la respaldan. Isaías, capítulo 12, versículo 2, el capítulo 38, versículo 11, y todos estos salmos, el 68, el 77, el 94, el 102, 115, 118, 122, 130, 135, 147, 150. Son más de 20 veces que nos está haciendo un recordatorio de cuál es la abreviatura de su nombre. Entonces, por medio de la abreviatura sí podemos saber cuál es la pronunciación más cierta o más cercana, pero para nada podemos mencionar que sea esta pronunciación. Entonces, ¿por qué? Pues entonces caíamos a lo que comentábamos, que era el Chilul Hashem. Estamos cayendo en un desuso y estamos violando un mandamiento, y va más allá, que ahorita lo voy a comentar con una reflexión que dio en su página de internet y me gustó muchísimo, que suelo revisar lo que dice este Moré. Es un maestro que se llama Yehudá Rivko, y ahorita voy a dar una reflexión con respecto al nombre de Dios para que no tengan cuidado. Y si ustedes quieren ir revisando algo de material de Yehudá Rivko, lo pueden buscar en Google, pero eso sí, necesitan tener una mente abierta y un espíritu de entendimiento, de comprensión, porque él les va a decir lo que viene respaldado con la Biblia, ¿sí? O sea, también él va a hablarles con una verdad. La cuestión es de que a veces, como nosotros traemos otros conceptos en la mente, pues nos va a chocar. Nos va a chocar y nos va a pesar, pero cuando uno lo empieza a constatar, uno dice, ah, caray, aquí está en la Biblia. Es un buen maestro. No tengo la oportunidad o la fortuna de haberlo conocido, pero sí he leído sus escritos y se me hacen muy interesantes. Y en cuanto a este texto, si ustedes lo quieren conseguir, échese una vuelta a la Feria Internacional del Libro, en el área internacional, en el stand de Israel o en el stand de Tribuna Israelita. Son dos stands que están en el área internacional. Ahí pueden conseguir traducciones bíblicas
basadas de los textos originales. Ellos usan únicamente el Tanaj, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero aquí ustedes lo van a encontrar. Se van a encontrar muchas cosas muy interesantes. Esta Biblia aquí no está completa. Este es un tomo, son 3 tomos donde viene la información, porque es como en forma de estudio. Aquí abajito te da las interpretaciones para que te vayas empapando el conocimiento. Pero se me hace muy bueno este material, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, ya determinamos que el nombre de Jehová no es el nombre de Dios. Hay un trasfondo histórico de cómo surgió, pero no está en la escritura, ni tampoco está en la tradición, ni nada. Es únicamente un concepto que se usó y tiene un trasfondo histórico, no más. Pero lo que sí está en la escritura, comentábamos que es esto, ¿sí? Su nombre, el nombre de Dios, refleja lo que comentábamos, su naturaleza. Cuando Moisés le está preguntando a Dios por su nombre, realmente la pregunta no es tanto en sí su nombre, sino lo que implica, como comentábamos acá, lo que comunica. Y eso nos damos cuenta cuando leemos todo lo que es Éxodo 3, y les pediría que lean a detenimiento Éxodo 3, cuando Dios empieza a comunicarse con Moisés. Lo que les está comunicando es: ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu historia? Esto lo podemos notar por la respuesta que da Dios cuando empieza a hablar con Moisés. Cuando le dice que es el Dios de sus antepasados, que escuchó la aflicción de su pueblo y que va a liberarlos de la esclavitud. Todo eso viene incluido en el diálogo que tiene Moisés y Dios. Su nombre refleja naturaleza, esencia, historia, reputación. Bien. Algunos otros estudiosos mencionan también que probablemente el nombre de Dios está relacionado como Yahweh, Asher, Yue, ¿sí? Voy a dar lectura a lo que se interpreta con esta expresión. Significa: Él le da vida a lo que existe. Como sea, si podemos notar, la contracción sigue siendo Ya. Y es hebreo. Volvemos a mencionarlo otra vez, ¿sí? Si usted hasta este punto ya cayó en una reflexión de que ha estado ofendiendo a Dios por estar usando un nombre que no es el nombre bíblico, que incluso podría implicar, por no decir una falta de respeto, hasta poder hablar hasta de una blasfemia, por lo que comentábamos, todo el trasfondo de no saber qué es lo que estamos diciendo, usted tiene una forma de poder seguir comunicándose con Dios. Y la misma Biblia nos lo dice, ¿sí? Existen varios nombres, aquí están en el pizarrón al lado derecho, varios nombres que tienen un respaldo bíblico. Aquí no alcancé a anotarles la cita bíblica para que ustedes puedan corroborar de dónde salió cada uno de estos nombres. Pero en la parte de los comentarios del video, ahí sí se los voy a poner, les voy a poner cada uno de estos nombres con su determinada cita bíblica, para que ustedes sepan que, bueno, si ahorita hasta aquí ustedes dicen, bueno, yo estoy en las mismas, no sé si usar la palabra Yahweh o no usarlo, porque a lo mejor puede que esté cometiendo una falta, ¿sí? Puede usar estos otros nombres. Puede usar Elohim, El Elyon, Adonai, Shaddai, Roí, Betel, Caná. O sea, hay varios, ¿no? O por ejemplo en español, Dios eterno, Dios de gloria, juez de toda la tierra, Rey del cielo, fortaleza de mi corazón. O sea, hay varios términos. Aquí lo importante de entender es que también hay un mito que se ha inventado mucho sobre el tema del judaísmo con respecto a por qué ellos no acostumbran pronunciar el nombre de Dios o escribir los diferentes nombres de Dios.
Y vamos a ver lo que dice el judaísmo de por qué ellos no usan el nombre de Dios. Aquí hay una falsa enseñanza y mitos que se han corrido entre la gente, que dicen que ellos no lo usan porque está prohibido usar el nombre de Dios, por no usarlo en vano. Pero hay un trasfondo muy interesante en esto. Dice, los judíos no escriben casualmente ningún nombre de Dios. Esta práctica no viene del mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano, como muchos suponen. En el pensamiento judío, ese mandamiento se refiere únicamente a la toma de juramento, y es una prohibición contra el juramento por el nombre de Dios, ¿sí? Hacerlo de una manera falsa o frívola. Esto es lo que se conoce como en vano o por mentira. El judaísmo no prohíbe escribir el nombre de Dios, pero se prohíbe deshacerse o borrarse del nombre de Dios. Sin embargo, los judíos observantes evitan escribir cualquier nombre de Dios casualmente debido al riesgo de que el nombre escrito pueda ser posteriormente borrado o destruido accidentalmente por alguien que no sepa mejor. El mandamiento de no borrar o desfigurar el nombre de Dios se encuentra en Deuteronomio, aquí está la cita, Deuteronomio capítulo 12, versículo 3. En este pasaje se ordena al pueblo que cuando tomen posesión de la tierra prometida, destruyan todas las cosas relacionadas con las religiones idólatras de esa región y destruyan totalmente los nombres de las deidades locales. Inmediatamente después se nos ordena no hacer lo mismo a nuestro Dios. De esto los rabinos dedujeron que se nos ordena no destruir ninguna cosa santa y no borrar o desfigurar el nombre de Dios. Vale la pena señalar que esta prohibición contra borrar o destruir nombres de Dios solo se aplica a los nombres que estén escritos en algún tipo de forma permanente. O sea, por ejemplo, cuando lo haces en un papel o en un grabado, está totalmente prohibido borrarlo cuando es en un grabado permanente. Los rabinos ortodoxos han sostenido que escribir en una computadora no es una forma permanente. Por lo tanto, no es una violación escribir el nombre de Dios en una computadora y luego retroceder sobre ella y cortarla, pegarla o copiar y borrar archivos con el nombre de Dios en ellos. Sin embargo, una vez que se imprime el documento, se convierte en un formulario permanente. Es por eso que los judíos observantes evitan escribir un nombre de Dios en línea, porque existe el riesgo que alguien más lo imprima y lo desfigure, cayendo a lo que comentábamos hace rato en el Chilul Hashem, ¿sí? Normalmente se evita escribir el nombre sustituyéndolo por letras o sílabas. ¿Se fijan? Esto ya había pasado con los masoretas. Es una forma de evitar escribir el nombre para que no sea profanado, que no vaya a caer en este problema, en un mal desuso o en una desfiguración. Nada en la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, prohíbe a una persona pronunciar el nombre de Dios. De hecho, es evidente en las Escrituras que el nombre de Dios fue pronunciado rutinariamente. Muchos nombres hebreos comunes contienen lo que comentábamos hace rato, la abreviación Ya o Yahu, ¿sí? Parte del nombre de las 4 letras. Fíjense, aquí mismo está admitiendo que es parte del nombre de las 4 letras. El nombre fue pronunciado como parte de los servicios diarios en el templo. La Mishnah confirma que no había ninguna prohibición contra la pronunciación del nombre en los tiempos antiguos. De hecho, la Mishnah recomienda usar el nombre de Dios como un saludo de rutina a un judío compañero. Sin embargo, en el tiempo del Talmud era costumbre usar nombres sustitutivos para Dios. Algunos rabinos afirmaron que una persona que pronunciaba el nombre de Dios podía no tener lugar en el mundo venidero. ¿Por qué lo decían de esta manera?
porque se corre el riesgo de que a la hora de tener el nombre de Dios llegue a un mal uso por parte de la gente, otras personas. Entonces se evitaba el estar haciendo la pronunciación pública. De hecho, en la cultura, en el oficio del sacerdote del templo de Jerusalén, él era quien salía y mencionaba ante todos el nombre de Dios. Entonces, si ahorita sabemos por medio de las noticias que existe la posibilidad de que se va a construir en lo más próximo, y lo creo yo también, en lo más próximo, un tercer templo, lo más lógico de pensar es que al momento de que se haya construido ese tercer templo, el sacerdote que vaya a dar su servicio ahí, cuando salga va a tener que decirle a todos cómo se llama Dios. Perdón si se nota un poquito mocha la imagen ahorita ahí. Se me apagó la cámara, entonces estoy retomando el tema. ¿Sí? Entonces, algo nos queda claro o seguro. No podemos jugar en las conjugaciones del nombre de Dios, aunque la Biblia sí nos da un punto de partida, pero no podemos estar haciendo conjugaciones de otras palabras, ¿no? Y esto tiene mucha importancia. Aquí está la reflexión que les comentaba del Moreh Yehudá Ribko, y esto es lo que dice él. Bueno, aquí lo traté de simplificar un poquito su comentario, ¿sí? No está exactamente así calcado, copiado a como está su página de internet, pero fíjense cómo aquí lo está mencionando. Si su hijo te llama a ti papá, papi, papito, padre, señor padre, supongo que te vas a sentir contento, ¿no? En la forma en como el niño se está dirigiendo contigo. Pero ¿qué pasaría? Fíjese bien, ¿qué pasaría si ese niño llega, tu hijo, y en vez de decirte papá, papi, papito, padre, señor padre, llega y te dice Carlos, Fernando? ¿Me explico? O llega y te dice Cande. O sea, te tutea. ¿Tú cómo te sentirías si usara tu nombre en vez de emplear realmente por respeto y decirte papá? ¿Sí? Ahora, esa sería una otra postura. Pero ahora supongamos que ni siquiera te llamas así. Ni te llamas Carlos, ni te llamas Cande, ni te llamas Rubén, ni te llamas Fernando. Te llamas Ramón y el niño te habla por otro nombre. ¿Cuál sería tu sentimiento como padre de un hijo que llega contigo y te dice, oye Pancho, ¿cómo estás? Supongo que no te vas a sentir muy contento, ¿sí? Entonces, dígame usted cómo se sentirá al respecto. Todas estas formas son una total falta de respeto y una actitud contraria a cómo un hijo debería dirigirse a su padre. Esto según el mandamiento de respetar a los padres. También está prohibido que el hijo le llame por su nombre propio al padre, ya que esto se considera una falta de respeto. Como ya vimos, Dios nos ha revelado su nombre y su palabra, la Biblia, y nos exige total respeto y reverencia al usarlos. Y ojo, porque Jehová no se incluye entre los nombres divinos revelados. Podemos apelar a Dios de innumerables modos que son correctos o idóneos, como ya vimos, pero emplear un apelativo proveniente de la ignorancia y, por si fuera poco, determinar que ese es el nombre de Dios, por ejemplo como lo hacen los testigos de Jehová, ¿no le parece que al menos sería una falta de respeto, por no decir que se está pecando de blasfemia? Fíjense hasta qué grado se puede estar cometiendo un error ahí. No lo digo yo. Si ustedes leen en los mandamientos, cuando se refiere al mandamiento de respetar, de honrar al Padre,
al Padre que uno tiene. Fíjese, si estamos hablando de un Padre aquí en la tierra, con mayor respeto al Padre que está en los cielos, en la falta de respeto entra tutear al papá. Eso entra como una falta de respeto. Ahora imagínense ustedes llegan y empiezan a tutear a Dios, que es una práctica muy común en las iglesias evangélicas y en otras denominaciones. Hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna vez su pastor, ministro o sacerdote les llegó a explicar todo esto? Yo no estoy defendiendo una postura teológica de una determinada iglesia, pero cuando menos, lo único que sí puedo reconocer es que los sacerdotes en misa no se atreven a estar mencionando el nombre de Dios por un determinado respeto. ¿Sí? Pero igual, así como puedo mencionar eso, también puedo mencionar algunos puntos en los cuales están fallando. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vaya, parece que se convertiría ya en mi frase, ¿no? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero lo que quiero es que les quede bien en claro en la mente que no me pongan a mí como un ejemplo, como una persona que está ahí enfrente, un modelo. Nadie, ninguno aquí en la tierra es un modelo a seguir. El único bueno y el único modelo es del Dios de Israel. El Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés. Es el único modelo a seguir. ¿Sí? Entonces, vaya, ¿a quién le vamos a hacer más caso? ¿Lo que la Biblia nos ha estado diciendo o a lo que nos han estado diciendo en las iglesias? Yo sé que a lo mejor algún pastor o ministro honesto ya les llegó a comentar esto, pero haberlo comentado y seguir en la práctica delante de todos es como no haberlo comentado, o peor aún, ¿sí? Hacerlo con una premeditación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La reflexión, la conclusión del curso. En resumen, si usted quiere estar en una correcta relación con el Eterno, el mejor modo no es ponerle motes que Él detesta. El nombre de Dios debe de ser tratado con mucho respeto. Dios tiene muchos nombres en la Biblia para que uno pueda referirse o dirigirse a Él. Un nombre no debe de ser escrito de forma permanente. El nombre más importante, como lo vimos ya, es el nombre de las 4 letras, aunque se desconoce su pronunciación correcta. ¿Sí? Ahora bien, tenga en cuenta que si usted imprime documentos, haga buen uso de los documentos que tiene. ¿Sí? Espero que todo esto que se ha comentado el día de hoy les pueda servir. Disculpen si hice un poquito de alargamiento, de hacer un poco más extenso la explicación, la clase. Pero esto es, bueno, mi forma de hacerlo más que una clase, como una forma de charla y estarles comentando lo que yo he estado viendo y lo que vamos a seguir comentando más adelante. Como les dije, aquí apenas estamos empezando con la punta del iceberg, ¿no? Estamos empezando con lo más básico y es lo más importante, que es entender quién es Dios. Pero todo lo demás va en ligadura para entenderlo. Ahorita estamos hablando de quién es Dios, pero lo que vayamos a ir comentando de ahora en adelante va a ser para entender. No caer en distorsión. No caer en distorsiones. Entonces, pues no es un video de comerciales, pero como les comenté, si tienen la oportunidad, consigan estos libros, Tanaj, esta traducción, como les comenté hace rato, revísenla. Creo que al leerlo ustedes aquí y compararlos con la Reina Valera, pues van a darse cuenta de muchas cosas. Yo les estoy anticipando únicamente un poquitito de lo que vamos a ver en los cursos. Pero de acuerdo a los documentos originales, de acuerdo a las copias que se encuentran aquí, de acuerdo a la traducción erudita, hay muchas añadiduras, muchos palabras en acercamiento
al original en la Reina Valera, pero también hay muchas que se alejan. El Tanaj que les mostré ahorita no tiene añadiduras, porque como les comenté es un apego, pero cuando ustedes empiezan a adentrar al estudio real, vamos a ir encontrando, y va a ser interesante encontrar esas añadiduras. Y es importante porque a veces dentro de los mismos textos hacemos dogma, hacemos doctrina, pensando y confiando en que el traductor hizo una tarea muy seria. Entonces, por ejemplo, yo ahorita cuento con esta. Esta es la Reina Valera de edición 1960. Pero yo no dejo de lado esta otra traducción. Se las quiero presumir poquito. Está relativamente barata. La pueden conseguir a lo mejor en donde venden libros usados, o pueden encargarla en una librería cristiana. Les va a costar más barata que una Biblia común de estudio. La verdad, irónicamente les va a costar más barata. A mí me costó mucho más barata. No sé si lo ubiquen. Este es un facsímil. Es el de Casiodoro de Reina de 1569. Es una copia, porque no es el original, vamos, pero es una fotocopia o copia de toda la Reina Valera. Cuando uno hace la comparación de esta traducción, que se supone está basada en el Textus Receptus, se da uno cuenta que de todas las Reina Valeras que hay, las diferentes revisiones, la primerita es la que más se apegó al original. Entonces pareciera ser que en vez de hacer revisiones para ir aclarando la palabra, parece ser que fueron haciendo revisiones para ir amoldando la Biblia a los dogmas o doctrinas de las iglesias. Como les digo, todo lo que diga aquí no lo digo yo, lo vamos a constatar con Biblia en mano, pasaje por pasaje, interpretaciones, y al final usted tiene la última palabra si decide seguir confiando en lo que dice el pastor, o decide mejor confiar en lo que le está diciendo la Biblia. Bien, amigos, espero que se encuentren bien, que tengan una bonita tarde o mañana o noche según el horario en el que estén viendo este video. Pero espero que tengan un muy buen día, y si tienen oportunidad de lectura a sus textos, a su Biblia. Y nomás para cerrar, esto que les dije aquí, no hay forma de que alguien se excuse, que haya un pastor que les diga que no lo sabía, que no es de conocimiento común, porque sí lo es. Este es un Antiguo Testamento interlineal. Este también lo conseguí relativamente barato, una rebaja. A veces hay que aprovechar eso cuando uno va a las librerías, esculcar también librerías de libros usados y todo. Pero yo lo conseguí en una rebaja en una librería. Me lo vendieron a muy buen precio, baratísimo también. Y se fijan, también tiene su traducción del hebreo, y abajito trae, bueno, aquí está el hebreo y abajito tiene el español, pero aquí se menciona el nombre que comentábamos hace rato. Aquí lo ponen en la interlineal, ponen el nombre, ¿sí? Entonces está más por decirlo que estos libros son libros de preparación ministerial, para preparación que usan pastores o ministros. Los usan, lo saben, esto lo saben. El problema es de que no solamente ellos deben de saberlo. La gente, el vulgo, por decirlo así, la población, debe de tener interés de esto. Usted puede llegar de buena fe, pero se sigue cometiendo una falla dentro de la iglesia. Bien, eso es todo. Cuídense mucho. Muchas gracias por todo.